Radio IPN respeta la libertad de expresión de todos los invitados y colaboradores. Sus opiniones son personales y no representan el punto de vista de esta emisora. Esta es una producción de Radio IPN. Experiencia IPN. El Poli está en todas partes. Ciencia. Desarrollo tecnológico. Arte. Cultura. Académicos. Estudiantes. La experiencia de ser politécnico. Un programa del Poli para todos. Experiencia IPN. Experiencia IPN. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Experiencia IPN. Yo soy Rodolfo Mondragón y los saludo con mucho gusto y también con mucho gusto saludo a mi compañero y amigo Carlos Alberto García. Carlos, qué gustazo saludarte. Qué gusto compartir contigo un espacio como este, Experiencia IPN, donde hablamos de la actualidad del Politécnico Nacional, pero que es una ventana abierta para todos. Quien quiera contemplar este desarrollo lo puede hacer. Así es, mi querido Carlos Alberto. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar sobre un robot autónomo que se desarrolló en el IPN, que es el Macintosh 1, y viene el doctor Genaro Juárez Martínez a platicarnos. Él es de la SCOM. Que es un experto en esto. No, hombre, Carlos Alberto, qué miedo, de verdad qué miedo ver un robot con tanta autonomía. Y también qué emoción ver estos desarrollos tecnológicos que se hacen en el Politécnico. Así es, eso es más emoción, mi querido Carlos Alberto. Si no tienes inconveniente, empezamos. Experiencia IPN. Me da mucho gusto recibir al doctor Genaro Juárez Martínez. Él es investigador de la Escuela Superior de Cómputo, por supuesto, de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué andas haciendo por acá? Pues buenas tardes, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues venimos aquí a comentar sobre un proyecto de investigación que tiene que ver con la construcción de un robot autónomo que se construyó en la SCOM. Participación de muchas escuelas, no nada más la SCOM. ¿Cómo se logra esto? Bueno, originalmente el proyecto ya tiene como 6 años de desarrollo. Y esto no solamente involucra profesores y estudiantes de la SCOM o del Instituto Politécnico Nacional, sino que además venimos colaborando con el profesor Andrew Adamaski de la Universidad del Oeste de Inglaterra, del Laboratorio de Computación No Convencional, que también ya llevamos más de 10 años colaborando con ellos. Y también tenemos la participación del profesor Iván Zelinka de la Universidad de Ostrava de la República Checa, que de hecho él vino a visitarnos el año pasado a las instalaciones de la SCOM. El robot tiene una particularidad porque tiene la capacidad de ser autónomo. ¿A qué me refiero con ello? Que el robot toma las decisiones él solo. Él decide qué hacer. Él decide qué hacer. Y eso está basado en un algoritmo que también desarrollamos aquí en la SCOM, que es conocido como un bioalgoritmo. Qué miedo, ¿no, Carlos Alberto? Nos recuerda una escena de una película Odisea 2001 del espacio. Ajá. Donde el astronauta se enfrenta con esta inteligencia artificial, una nave, y le pide, oye, voy de regreso, ¿no? Abre las puertas de la nave. Y le dice, no, o sea, decide, ¿no? Pero por tu bien, no. Lo vemos como ciencia ficción. No, pero bueno, ya la ciencia ficción ya nos rebasó, Carlos Alberto. Un robot que toma sus propias decisiones. Sí, aquí, hay varios robots. En la industria hay varios robots. Lo que es importante en este robot y lo que ha sido parte de la colaboración en el extranjero es el desarrollo de este algoritmo, porque este algoritmo está basado, por un lado, en el desarrollo y el comportamiento de bacterias, tal como los hongos, pero por el otro lado está implementado en un modelo matemático que no es comúnmente utilizado en los robots, que es la teoría de los autómatas celulares. ¿Cuál es la utilidad de este robot? El robot ahorita está diseñado para realizar tareas de vigilancia. Por ejemplo, lo hemos probado en oficinas del Politécnico. De hecho, lo llevamos a la SIP, a la Secretaría de Educación de Investigación y Posgrado, y lo echamos a andar sin previo aviso a las personas. O sea, el robot empezó a navegar por las oficinas. Ajá. Y pues era para ver quién estaba trabajando y quién no. Entonces la gente se sorprendió porque empezó a ver el robot y dijo, ¿y eso qué es? ¿Qué está haciendo? ¿Me está grabando o qué? ¿Para qué?
Y yo le dije, sí, pues es que está viendo quién trabaja aquí, ¿no? Y entonces ya me dijo, oye, pero pero es que nosotros no se incomodaron un poquito. No, bueno, a otros curiosidad. No, claro. Ay, qué padre se ve. Oye, ¿y dónde lo construyeron? ¿Cómo lo programaron? Y aquí, por ejemplo, en esa parte se tuvo la participación de la unidad interdisciplinaria que está en la unidad Pachuca. Ahí el profesor Luz Noé y el profesor Marco nos ayudaron con lo que es la arquitectura del robot, que tiene que ver toda la parte del chasis. ¿Qué características tiene? ¿Cómo es físicamente? ¿Nos los puedes describir? Sí, claro, el robot hagas de cuenta que es como una cajita de más o menos 25 centímetros, 30 centímetros de largo por unos 15 de alto. Como una caja de zapatos. Más o menos, sí, un poquito como esa parte. Es bastante versátil, puede moverse en cualquier dirección, incluso puede girar sobre su propio eje 360 grados. Y tiene una cámara que permite transmitir en tiempo real todo lo que el robot está viendo en su camino. Tiene sensores de distancia, que lo que permite es que pues, no choque contra nadie o cualquier objeto, lo que sea. O que si llega, por ejemplo, a la escalera, pues tampoco se vaya de frente y vaya a rebotar ahí con todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero principalmente trabaja a través de un microcontrolador que es controlado por una tarjeta BlackBerry. Y el algoritmo está implementado directamente al robot. El robot no necesita comunicarse con ninguna otra máquina. El robot tiene que tomar sus propias decisiones con base a los datos que está procesando en ese momento. 8 años de investigación. Sí, 8 años. Este proyecto viene también por otro proyecto que teníamos ahí en la SCOM, que es un laboratorio de vida artificial y robótica, donde empezamos a trabajar con pequeños robots. Unos que son de tipo modular, que son los cubelets. Estos robots son muy interesantes porque tienen la capacidad de que tú puedes construir un robot con otros 5 robots. Pero si ya acabaste de hacer o usar ese robot, puedes descomponerlo y reconfigurarlo para construir un nuevo robot. Ese paradigma se ha desarrollado un poco más ahora en diferentes medios, sobre todo en Estados Unidos, para la educación de los niños en la programación con los robots, porque son relativamente no tan caros. Si tú quieres diseñar, por ejemplo, un auto, quieres diseñar un robot que detecte incendios o que detecte luz, en fin, hay una diversidad muy interesante donde ese concepto es bastante útil. El otro tipo de robots que hemos utilizado son unos robots más pequeños que se llaman Osobots, y esos regularmente los utilizamos para modelar lo que son los sistemas complejos. Pues también se considera el uso de estos robots en búsqueda en contingencias como desastres naturales. Esa es otra de las... de hecho, bueno, ahorita puedo decirlo un poquito más tranquilamente, porque el otro robot que estamos desarrollando va en camino a esa dirección. Es un robot que tiene la capacidad de tener de andar en todo tipo de terreno, y entonces pues que pueda entrar a zonas de desastre, que pueda mandar señales a las personas sin la necesidad de que las personas tengan que meterse a los lugares. Bueno, aquí en México pues nos ha tocado mucho con los temblores, y una de las ideas es precisamente que estos robots autónomos, por ejemplo, cuando hay un temblor, pues todas las comunicaciones se caen. Y ese es un problema para toda la logística aquí en la ciudad. Sí, con un temblor, un huracán, las redes sociales, las comunicaciones se caen. Todo sirve. Entonces necesitas un mecanismo que en ese momento trabaje, pero que no dependa de las comunicaciones. Claro. También tienen ese trabajo conjunto, ya lo habíamos platicado, con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo. Sí. Porque ellos hacen esta estructura. ¿Cómo se da este vínculo para proponer el proyecto, para trabajar en conjunto y tener estos resultados? Es una historia muy larga. Luz Noé, el doctor Luz Noé, que es el profesor con el que yo empecé a tener un vínculo más directo, él es experto en el área de electrónica. Entonces yo tengo más experiencia en la parte de sistemas complejos, programación y algoritmos. Vamos a decir que la idea del algoritmo lo traía con el profesor Andrew Adamaski de la Universidad del Oeste de Inglaterra, porque trabajé 3 años allá con él. Y posteriormente con el profesor Iván Salinka, que él es experto en computación no convencional también. Y entonces planteé el proyecto. Y el profesor Luz Noé, que en aquel entonces, cuando yo regresé a México,
Él era jefe del Departamento de Ciencias de la Computación en la SCOM. Entonces él también se interesó en el proyecto y me dijo, oye, pues yo le quiero entrar. Y entonces primero nos empezamos a unir los dos para poner la experiencia ahí. Y año con año fuimos agregando alumnos, donde los alumnos trabajan en sus proyectos de trabajo terminal como tipo tesis. Y cada faceta, cada etapa iba cumpliéndose una parte del proyecto. Hasta que finalmente en el 2019-2020 salió el primer prototipo ya funcional. Fue un robot que se llamó Memoso. También tuvo su momento de gloria en el Politécnico. Uh-huh. Pero el robot todavía tenía varias limitaciones físicas. Y esta nueva versión fue totalmente compacta y mucho más versátil, mucho más potente. Entonces en ese proyecto han entrado han participado como entre 8 y 10 estudiantes en el lapso de 6 años. La robótica está en todos los aspectos, en la automotriz, en la salud, en los alimentos, en el textil, servicios. En los servicios. Uh-huh. Y la verdad es que ha servido mucho para la industria, para el desarrollo económico del país. Yo me acuerdo, Carlos Alberto, doctor, que hace muchos años cuando inauguraron la planta de Nissan en Aguascalientes, tuve oportunidad de estar por ahí. Y se empezaban a ver aquellos primeros robots que armaban los carros. Sí. Y el comentario ahí de los trabajadores era que la robótica los iba a desplazar. Y no sucedió. Al revés, es un aliado de los trabajadores. Ese es un concepto que siempre ha sido un debate. O sea, si la robótica te va a desplazar. O ahora la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Por ejemplo, ya hay estaciones de radio donde ya tienes ahora un locutor que es una inteligencia artificial. Sí. ¿Aguas, Carlos? Sí. Entonces ya no necesitas locutores. Sí. Porque la inteligencia artificial empieza a desarrollar su propia lógica para preguntar y debatir. En el caso de la robótica es exactamente lo mismo. Hay muchos trabajos que son automatizados. Por ejemplo, el año pasado fui a Japón con mi esposa Adriana y mi hija Celeste. Y vimos a uno de los robots que atienden en estos restaurantes. Uh-huh. Que poco a poco ya se empiezan a vender estos robots en el mundo. Ya es más fácil verlos en otros lados. Uh-huh. Pero había uno en particular que me llamó la atención. Uno que hacía un huevo estrellado. Entonces yo dije, chirrión, pues... Digo, obviamente, para nosotros, ¿qué es hacer un huevo estrellado, no? Es lo más simple. No, pues hasta con todo y cáscara, ¿no? O sea, pero aquí el asunto es si de verdad sabía bueno. O sea, si el sabor es... La sazón. Claro, porque para mí, por muchos años siempre fue un debate de decir que incluso había gente que puede estudiar gastronomía. Pero yo siempre he defendido el hecho de que hay gente que tiene una virtud, un talento en el sazón. Y ese no lo adquieres con una carrera. Mira, yo he tomado algunos cursos de gastronomía y efectivamente... Le digo a mi mujer, hasta para hacer un huevo estrellado hay que ponerle feeling, sazón, porque no es lo mismo poner en un sartén aceite y un huevo, no, tiene que tener el sazón, tiene que sentir el gusto de que lo estás haciendo. Sí, pero entonces aquí viene un aspecto muy importante. ¿El robot le pone sazón? Sí. ¿Sí? Sí, porque, aquí viene esta situación que en programación, en los algoritmos, tú tienes que cuestionar si todo se puede automatizar o no. Entonces, uno prueba esos alimentos y si no te dicen que viene de un robot... No lo sabes. Sí, pero tú juzgas. Y dices, no, esto sabe bueno. A priori. Entonces, ya si te dicen un robot, a lo mejor, pues ya con esa información ya no lo recibes con la misma confianza. Ya le buscas algunos... Exactamente. Entonces... Aquí algo que ha pasado y que ha ido evolucionando y ahora unido con la inteligencia artificial es que efectivamente varias de estas actividades, varias de estas acciones, pues sí se automatizan. ¿Cómo es que el sazón puede o no puede ser? Porque a lo mejor te pasaste 5 gramos de algo. Ya sabes. O porque el sartén pues, tiene la grasa de la semana pasada y eso le da el sazón. O quemaste la clarita. Exactamente. Entonces, a final de cuentas, sí, son condiciones. O sea, tú lo que acabas de decir sería una condición para el algoritmo. Entonces, puedes tener 5 algoritmos que hacen un huevo estrellado. Y cada uno te va a dar un sabor diferente.
dependiendo obviamente de la cantidad. Y esa es la esencia de cada robot, los algoritmos. Exactamente, eso es. Los robots tienen la capacidad de realizar varias acciones, también depende del algoritmo que está implementado en ellos. Claro. Importante, y es un tema muy, muy apasionante esto por lo que acabamos de comentar, ¿no? Sí. Pero esto va para largo, o sea, la técnica, la ciencia avanza a pasos agigantados. Mira, ahorita comentaste algo muy interesante, que decías, la gente piensa que lo van a sustituir, pero a la larga se ve que no. Bueno, curiosamente, fíjate que a partir de este robot que ha terminado y ahora ya tenemos el Macintosh 2, que además debo aclarar que el nombre se le da por uno de los grandes precursores de la computación en México, que se llama el profesor Harold B. Macintosh, que también hizo una gran trayectoria en el Politécnico y parte de los fundadores allá del CIMBESTAB. Es que la idea con todo esto es ofrecer un camino de los programas, de la diversidad de los programas que se han desarrollado aquí en la escuela, en un grupo interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, porque está también la gente que participó de la ESCA. Sí. Y cómo es que todo lo que tenemos se puede expresar en una computadora, ¿no? En un dispositivo móvil. Y esto, a raíz de estos resultados, precisamente justo estas semanas, pues la verdad sí me quedé reflexionando muchas cosas, en el sentido de que cuando la gente dice me van a reemplazar, sí, yo no puedo decirte que no. Sí va a haber un reemplazo en varias situaciones, pero eso ¿qué le va a exigir a la sociedad? Le va a exigir que te prepares más. Eso es lo que va a exigir. Por ejemplo, la inteligencia artificial, mucha gente dice, es que ya no necesito un locutor, es que ya no necesito un director de escuela, es que ya no necesito un juez cívico, porque yo hago un programa donde todas las reglas del juzgado el robot las va a tener y él simplemente va a decir esto se aplica así, 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 como si fuera un juego de ajedrez. Pero en ese sentido, sí hay un factor que sí es muy relevante para los seres humanos y ese factor es la capacidad de improvisación, es la capacidad de que tú sigues aprendiendo. Exactamente, eso es muy importante, la capacidad de seguir estudiando, la capacidad de no detenerte, no de estancarte. Claro, porque el conocimiento está por las personas. Por ejemplo, en este momento los GPTs, los chatbots, son muy populares y la gente hasta le tiene miedo. Pero ¿de dónde saca las respuestas el chatbot? Si tú le preguntas, oye, ¿cómo hago arroz con leche? Él te va a poner la receta. Sí, pero él no la razonó. La razonó un humano. Sí, y él fue por esa información a una base de datos que está en otro servidor y te la está mostrando. Porque él tiene que ir por esa información. Él no la puede deducir sola. ¿Puedes platicar con Alexa? Sí, bueno, recientemente hay un debate que se abrió en torno a las inteligencias artificiales y está ahorita en redes sociales que muchos jóvenes están acudiendo al chat GPT para buscar apoyo psicológico. Claro. Y que ya están... Es que esto que acabas de decir es otro problema muy fuerte. Hace 15 días salió un artículo en el Technology Review del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde un joven le preguntó precisamente a estos chatbots que cómo se podía suicidar. Y le ofreció un abanico de posibilidades para que lo hiciera. Aquí, de entrada, hay una cosa mal. ¿Cómo es que un sistema de esos te permite darle una respuesta de esas a una persona? Claro. Porque además tú no sabes si te está preguntando un joven, un niño, un adulto, lo que sea. Claro. Pero bueno, y digo, todos somos muy valiosos en el mundo, pero no es lo mismo un adulto que un niño. Claro, sí. Porque un niño pues, ni siquiera tiene la capacidad de decir, sí lo quiero. Simplemente por curiosidad va y dice que si me meto un clavo oye, pues espérate. Ajá. Ahora, esa parte, estos chatbots sí se pueden controlar. O sea, la gente que desarrolla esa tecnología, las empresas que desarrollan esa tecnología, pueden bloquear esas funciones. Si alguien te pregunta una cosa de estas, no le contestes. Pero es otra vez meterse al campo de la ética. Meterse a molestar
los beneficios económicos de esos programas, de esas empresas. Porque si tú le dices a esa empresa, oye, bloqueame estas cosas, si yo no puedo. Bueno, porque es una inversión que tienen que hacer. Claro, porque se lo tienes que vender a todo el mundo. Claro. ¿Ustedes tienen como tal un acuerdo de ética cuando se conjuntan para hacer estas creaciones? Pues tienen el sello del Politécnico, que es un orgullo grandísimo. ¿Cómo se ponen de acuerdo en esto de la ética? Mira, el Politécnico tiene todo un programa que sí hace mucha énfasis en la ética, en las buenas prácticas. Eso es indudable, esos programas están muy bien establecidos. Y lo que nosotros hacemos como profesores en las aulas es decirle a los estudiantes, oye, usa las cosas correctamente, porque con el conocimiento que tienes, pues puedes ir a cualquier dirección, muchacho. Ajá. No solamente hacer un programa para que me diga, mira cómo se comporta la mayoría de la gente cuando le doy 10,000 pesos. No, sino que puedes meterte a acciones ilegales, que ahora son muy fuertes, porque en ese momento sí tiene que haber o un sistema o un componente humano que tenga que analizar qué es lo que está pasando ahí. Porque en otro caso, entonces, se va la información, como lo que sucedió con Milei en Argentina. Uh-huh. Que él dijo, sí, yo apoyo esta criptomoneda, y pum, todo se disparó de manera increíble. Es lo que te iba a comentar. Lamentablemente la tecnología ha sido mal usada. En algunos casos, muchos casos. Pero vamos a regresar a los casos bíblicos. Abel y Caín. Y ellos conocieron la piedra. ¿La piedra era buena o era mala? No, pues el problema no es la tecnología. El problema es quién la usa. Pues claro, las personas. Es a lo que me refería. Algo que puedo comentar aquí es que el robot se diseñó completamente en el Poli. Toda la arquitectura, el chasis, la electrónica, la programación, que es lo fuerte de todo esto, todo se desarrolló en el Politécnico. Y eso es algo que a veces cuando alguien pregunta, oye, ¿cómo está México en la robótica? Es que ganó el primer lugar en Kung Fu robótico. Sí, ajá. ¿Y con qué robot? Es con un Nayo, que es un robot francés. Está bien. Y eso tiene su premio, porque lo que vale es la programación. ¿Cómo controlaste mejor ese robot para ganarle al otro? Uh-huh. Aquí lo que nosotros estamos haciendo y tratando de estimular todo el tiempo es que los estudiantes desarrollen sus ideas. O sea, nosotros tenemos los modelos matemáticos y ellos, porque los estudiantes, o al menos la experiencia que me ha tocado con la SCOM, donde yo llevo más de una década trabajando, después de haber trabajado en Inglaterra, es que me he encontrado con muy buenos estudiantes y tienen ideas que en el momento yo, por ejemplo, muchas veces ni lo había visto, pero cuando ellos empiezan oiga, profesor, ¿y no sería mejor de esta manera? ¿O por qué no consideramos mejor este modelo? Eso nos ha ayudado mucho a todavía a seguir expandiendo esta idea, ¿no? Y la colaboración que tenemos en Inglaterra y en la República Checa, y también con un profesor que está en el Tecnológico de Kanazawa en Japón, nos ha permitido que incluso estos trabajos vayan a esos países. ¿Por qué? Porque colaboramos con ellos, porque además ven la parte original de la investigación que se desarrolla aquí. Y eso es algo que todo el tiempo estamos cultivando con los alumnos. Y es muy satisfactorio, sobre todo. Hay mucho talento en la juventud politécnica. Sí, en general, yo creo que hay gente muy buena en muy México. Talentosa. Sí, claro, en todos los rubros, sí. Sí, el problema yo creo que principalmente es encauzarlos, o sea, y que también encuentren las oportunidades, porque el problema es que luego, por ejemplo, yo tuve una alumna hace 8 años, se llama Gabriela, hizo un excelente trabajo, prácticamente ella sola, sobre sistemas complejos. Fue a presentar su trabajo al Instituto de Nueva Inglaterra de Sistemas Complejos. Fue el estudiante más joven en presentar un trabajo de esos en Estados Unidos, en este instituto. Prácticamente todos los alumnos eran de doctorado, de posgrado, y ella era la única de licenciatura. Entonces, ¿cómo es que un estudiante desde esa etapa ya puede ser capaz de desarrollar trabajos tan buenos?
Y así, particularmente aquí en la SCOM, muchos de mis alumnos que he tenido, por ejemplo, justo en la época de la pandemia, ahorita que estaba escuchando ese tiempo otra vez, tuve 2 alumnos que desarrollaron terminaron, porque también era un proyecto de varios años, la construcción de una máquina de Turing con robots modulares, los cubelets. Esa máquina de Turing, hay muchos modelos que se han desarrollado en el mundo y en la historia desde 1936. Pero esa máquina de Turing tiene la particularidad de que es la primera máquina de Turing construida con robots. O sea, el robot es una máquina de Turing. Y mis alumnos fueron a presentar ese trabajo a Japón en un evento especializado de robótica. Que muchos dirían, bueno, es que eso no tiene ninguna aplicación porque es un aspecto teórico. Sí, pero eso es ciencia básica y eso es ciencia que necesita el país para posteriormente avanzar a otros proyectos, a otras implementaciones. Es la base para el avance. Claro, por supuesto. Rodolfo, nos falta tiempo. Sí, hombre, está muy interesante la conversación y el tiempo ya nos ganó, sí. No, pues yo estoy súper contento aquí. No, doctor, pues nosotros también. Pero bueno, pues queda abierta la invitación el día que tú quieras, pero está aquí el compromiso que nos vuelvas a visitar. Cuando tu agenda te lo permita. Sí, claro, por supuesto. Pues agradecerte, doctor Genaro Juárez Martínez de la Escuela Superior de Cómputo, tu compañía, tu visita. Qué interesante charla. Sí, bueno, como dice Carlos Alberto, nos faltó tiempo. No, yo disfruté realmente. Es la primera vez que vengo a una estación de radio. A los niños, a las niñas, jóvenes, estudien. Es muy importante prepararse. La educación es la base de todo lo que quieran hacer. Es fundamental para que no te engañen, para que no te cuenten, para que tú desarrolles, para que no te aburras, para que tú creas. Para que no abusen. Para que no abusen, exactamente. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias por tu presencia. Muchas gracias. Esta es siempre tu casa. Muchas gracias. Un placer. Pues, Carlos Alberto, ¿vamos a la sopita? Ya es hora de comer. Buen provecho para nuestros amigos. Muy buenas tardes. Saludos cordiales. Se acabó el tiempo, pero seguimos acumulando experiencia. Acompáñanos el próximo viernes por el 95.7 FM Radio IPN. Un programa del Poli para todos. Experiencia IPN.